Abrimos el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto tarde de jueves en Capital Radio, por tanto, en nuestro consultorio, Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Rocío, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme Bueno, todos los vamos jueves. a ir analizando valores enseguida y, bueno, pidiéndole también, como hacemos siempre al principio, un poco la visión de cómo ve las cosas para los índices tras lo que hemos visto en estas últimas jornadas, en vísperas como estamos de esa cuádruple hora bruja de mañana, de esa jornada de vencimientos. Pero antes voy a recordarles a nuestros oyentes las formas que tienen para participar con nosotros. Por ejemplo, que pueden escribirnos planteando las dudas que tengan de inversión a oyentes@capitalradio.es, que pueden llamarnos al 91 283 33 33 y que también pueden dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687 050 600, 687 050 600. Lo primero, antes de ir con nombres propios, Carlos, le pediría un poquito pues esa visión, ¿no? de lo más destacado ahora mismo, de lo que está vigilando especialmente, de lo que le ha llamado la atención en la última semana, desde el jueves pasado que no hablamos. Bueno, la semana pasada comentábamos que se habían visto algunos primeros indicios de mercado que podía dar alguna opción a los bajistas. Hablábamos de la ruptura de la zona 1055 del Stoxx 600, por ejemplo. Nos fijábamos, si recuerdas, en el 1040 como un nivel que podía, pues de alguna manera, mostrarnos que ese paso de muy corto plazo iba un poco más allá, iba hacia el corto plazo. Puede verse que esa zona de 1040 durante todos estos días ha mantenido los precios. Es decir, el mercado se ha deteriorado en muy corto plazo y no, de momento ha pasado a una lateralidad, no ha ido a más. En el primer soporte los precios se mantienen. El único índice que ha dado un paso adicional en este proceso, digamos, de intento de corrección es el IBEX 35. El IBEX 35 tiene un soporte decreciente muy claro. Puedes verlo en este gráfico, pueden verlo nuestros oyentes y luego miran el vídeo, los vídeos que subiréis a vuestra web. Y en principio el índice ha roto un lateral de muchas semanas a la baja. Lo hace después de un movimiento al alza importante. Podría ser perfectamente una pequeña corrección. Esto puede acabar en lateral. Si no perdemos soportes en el conjunto de las bolsas europeas, no irá mucho más, entiendo. Pero se van deteriorando algunas cositas. En el caso del IBEX 35, pues esto sucede en un área pues quizá más llamativa de lo que podríamos considerar que es lo que sucede a nivel general. Es decir, a nivel general tenemos un mercado en subida libre, en máximos históricos. En el caso de un IBEX 35 con dividendo ajustado, podemos ver que justamente los altos de este año coinciden con lo que podría ser un canal alcista que tomase como mínimos el suelo de 2020 y como máximo la primera onda de recuperación. Luego tenemos una fuerte corrección que se revierte con la llegada de Biden al poder y finalmente con la vacuna de Pfizer. Y todo ese proceso nos lleva al techo de este canal, que además pues es resistencia porque aquí tenemos un importante gap dejado durante el proceso de la crisis sanitaria de 2020. Hay que decir que todo este tipo de resistencias pues no existen en la mayoría de los índices europeos y esto hace que esto tenga poca importancia. Es decir, si nos vamos pues al Stoxx 600 o al Stoxx 50, como veíamos hace un momento, ponemos un gráfico semanal, podemos tranquilamente pues confirmar que esos gaps, esos máximos de 2020 han sido claramente rebasados y que, por tanto, el mercado de forma general no presenta ese tipo de resistencias. Pero el IBEX 35 sí, y el IBEX 35 se ha vuelto a debilitar, hasta el punto de que nosotros, que teníamos una operativa abierta en el índice pues desde hace algunas semanas, bueno, de hace semanas no, desde hace meses, fue a primeros del ejercicio cuando abríamos esa posición con la ruptura de un patrón triangular en el IBEX 35, podemos verlo aquí, pues tomábamos esa posición en la ruptura del patrón triangular y hemos cancelado la posición porque no lo habíamos hecho en zona de resistencia con ya un primer patrón de vuelta como dejó el mercado. ¿Por qué lo hacemos ahora, no lo hicimos entonces? Pues porque ahora el mercado ha avanzado muchísimo más, porque el mercado americano, a diferencia de a lo mejor lo que podríamos haber visto hace algunas semanas cuando vimos intentos de patrones de vuelta en Europa similares a los que vimos en ese momento en España, podemos ver aquí este doble top del Stoxx 600, pues digo que ahora el mercado americano se le ve menos consistente de lo que se le podía ver en esas semanas, pero no es menos cierto que en esas semanas nosotros cerramos la última de las operaciones que habíamos abierto en el DAX. Teníamos dos abiertas, una también este año y otra desde marzo de 2020. La que tenemos en proceso de largo plazo no la hemos tocado, la de corto plazo sí, porque entendíamos que el mercado podía entrar en una fase pues lateral
o bajista. Se ha quedado lateral. No es no es suficiente para abandonar fuertemente la renta variable, pero, insisto, lo he comentado varias veces, yo pienso que estamos en un mercado en fase terminal desde hace meses, y que, aunque le pueda faltar algo hacia su zona de gran resistencia, y hablo siempre del mercado americano, merece la pena considerar la dificultad que tendrá para el mercado el moverse y atacar una resistencia ascendente, como la que podemos ver en un S&P 500 con dividendo ajustado. En un gráfico mensual, este tipo de resistencias pueden caer. Por ejemplo, en el caso del Nasdaq, es una resistencia que se superó con el ataque y ruptura de la zona de los 10.300 y 10.400. O sea, pueden romperse perfectamente este tipo de referencias. Hemos visto aquí una, por ejemplo, de medio plazo, y la de largo plazo, que viene desde el 2012, es la que, bueno, pasa por la zona más o menos de los 10.000 puntos en versión total return del índice, y estamos relativamente cerquita. Entonces, todo lo que pasa ahí, pues lógicamente es llamativo. ¿En el corto plazo ha pasado algo grave? No. En el corto plazo hemos perdido, en el caso del mercado americano, pues lo que podríamos considerar una línea de tendencia bastante acelerada. No es algo muy grave. Podríamos ver todo esto como una cuña, y eso le daría una importancia mayor, pero esta cuña no aparece por ningún otro lado tampoco, con lo cual me resisto a pensar que podamos ver esto como una cuña. Pero el mercado tiene otro tipo de problemas. Por ejemplo, si nos vamos al Dow Jones de transportes, pues vemos que el índice lleva muchos meses en corrección, y que la última fase de alzas del Dow Industrial nunca ha sido confirmada. Hoy se ha movido fuertemente al alza, ahora está prácticamente plano, el resto del mercado está cayendo. Yo, a nivel general, en el mercado americano, seguramente me fijaría en la versión total return del Dow Industrial, porque aquí podemos ver, pues, claramente cómo esta zona de soporte no se ha roto. En una versión press return este soporte se ha roto claramente, en una versión total return no, y además es un soporte doble, por tanto tiene, pues, más valor. Esta base de bandera también podría verse en una versión press return del índice Dow Jones Industrial. Hasta aquí, pues esto no deja de ser un fenómeno correctivo, y si los precios remontan desde aquí, pues lo que hemos visto es una corrección de mínimos sin ningún problema. Pero es verdad que ha habido elementos, por ejemplo, el NICE en los últimos días, que ha caído fuertemente después de encontrarse con una última resistencia ascendente. Parecía que había vuelto a entrar en subida libre, se ha venido abajo. Entonces, hay dudas en lo que es el mercado americano. Estamos lejos de soportes, y es un momento en el cual, pues, si saltan stops en posiciones que uno ya ha tomado últimamente, ganando, perdiendo, pues mi sugerencia en Blackbird está siendo cerrar posiciones, mantener aquellas en las que tienes grandes beneficios, y las últimas operaciones, pues manejarlas con más agresividad. Si vamos perdiendo soportes, en el caso del NICE, por ejemplo, en versión total return, podemos hablar de un nivel de soporte importante y crítico en la zona de 25.645 en cierre, pues tendríamos un doble techo de un cierto nivel, como el que podríamos ver, por ejemplo, pues en el Eurostoxx 50, si perdemos la zona de 8.975 en la versión total return del Eurostoxx 50. Ese tipo de patrones, pues ya tendrán una cierta amplitud, serán un segundo aviso, porque, como digo, vimos algunos movimientos parecidos, en el caso de Stoxx 600 y del DAX, hace pues no tanto, ¿no? Fue en junio. Entonces el mercado americano se veía más fuerte que ahora. Aquí vemos la ruptura y es un primer aviso, y el mercado, pues, está empezando a debilitarse en muy corto plazo, y eso puede llevar a que tengamos otros avisos. En ese caso, las correcciones, pues, ya pueden hacerse más profundas, porque hasta aquí lo que tenemos es debilidad en muy corto plazo, pero por debajo de esos primeros soportes, sea en el caso del NICE, en el caso del Eurostoxx 50, pues pasaríamos ya a ondas de un perfil más grande. Para tener un mercado tocado, de verdad, o sea, un mercado con problemas desde un punto de vista chartista, es decir, algo potente que merezca la pena señalar. Yo solamente conozco un índice que hoy puede hacer algo parecido, que es el Russell 2000. Lleva muchísimos meses de lateral, son 7 o 8 meses, y si rompiésemos a la baja, estamos lejos, estamos casi a un 10% de ese nivel, tendríamos una larguísima fase de lateralidad. Es muy atípico ver tantos meses de lateralidad en un mercado, y eso sí sería preocupante. Pero, como te digo, para esto el mercado tiene que caer 6-7% más. Hablo del Russell 2000, y eso podría complicar las cosas en tendencia durante un cierto tiempo. Antes, pues hoy, no. Vamos, si le parece, Carlos, con dudas de oyentes. Lo primero que hacemos esta tarde, vamos a escuchar este mensaje que nos ha dejado uno de ellos a través de WhatsApp. Es una nota de audio.
Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta para Carlos Doblado, en primer lugar, es por la empresa alemana Siemens AG. Ha rebotado un poquito, a ver qué opina él, hasta dónde puede llegar. Las tengo cogidas a 147 más o menos. Y la segunda pregunta es por IAG. Me gustaría saber si va a seguir rebotando, porque estoy pensando en entrar, o qué le parece a él, que analice un poquito. Venga, muchísimas gracias, un saludo y muy buenas tardes. ¿Hasta dónde piensa que puede llegar Siemens AG en el mercado alemán? Y si le parece que puede entrar, o lo ve interesante, lo ve adecuado en IAG. ¿Por dónde comienza? Por Siemens. La compañía alemana, la vimos la semana pasada, si recuerdas, había desplegado este patrón de continuidad, es una especie de, bueno, pues de bandera, y había mostrado debilidad en esta zona de resistencia. Yo decía que para una operación de entrada muy agresiva, pues lo mejor era aprovechar un rebote para liquidar y ya está, porque el título se quedaba en lateral y además teníamos esta resistencia ascendente que de alguna manera reforzaba la idea de que los precios no habían entrado en ningún momento en subida libre. Pero hoy Siemens ha tenido un gran día y ha marcado máximos históricos y ha roto incluso esa resistencia ascendente y podemos ver que en todo momento se han respetado los mínimos. Hablaba del 137.15 como el stop para una, digamos, una operación que no fuera de muy corto plazo y del 125 como un stop en tendencia, lo que antes hablábamos, por ejemplo, pues de un Russell. Mientras no te pierdas el 125, aquí pues no tienes nada, tienes una tendencia principal impecable y a veces tienes episodios correctivos de corto plazo que provocan correcciones, que se revierten, a veces con patrones claros, otros menos claros. Aquí, por ejemplo, podemos ver un cabeza y hombros, es decir, es una reordenación al alza pues muy noble, no es la típica vuelta a nube, como podríamos ver pues aquí. Si yo tengo Siemens, pues el mismo mensaje que la semana pasada. Si son operaciones de muy corto plazo, bueno, esta zona tiene que mantenerse abierta. Si nos metemos de nuevo por debajo del lateral, pues podemos cancelar. Para eso, primeros mínimos crecientes, la zona del 146. Si cerramos por debajo, pues muy agresivamente, porque acabamos de entrar en la posición, nuestro oyente nos dice que está en 146, pues oye, cancelamos y ya está. No está saliendo como debería, esto es un mercado maduro, bla, bla, bla. Especialmente si vemos rupturas en índices, como he dicho antes, ¿no? Si esta pérdida de soportes viene acompañado pues, de un Eurostoxx que se deja este primer mínimo ascendente, entonces yo pienso que difícilmente Siemens seguirá subiendo. Habrá roto en falso y se podría mover hacia el 125, con lo cual yo liquidaría para intentar comprar en zona de soporte. Si no es así, no perdemos estos niveles, el Eurostoxx 50 no se deja soporte, sino que, bueno, sigue rebotando, rompe estos máximos, rompe los otros y sigue en esta dinámica alcista que es impecable desde hace pues un año largo, desde pues, lo de la vacuna y la llegada de Biden, pues no sé cuánto le puede quedar más, un 5, un 3, un 25, no tengo ni idea, pero desde luego, desde un punto de vista chartista, la situación es impecablemente buena para Siemens. Incluso esto se podría ver de una forma muy con muchas ganas, como una especie de cabeza y hombros, invertido, podríamos proyectar su objetivo y pensar que nos podemos mover hacia los 170 euros. En cualquier caso, es fuerza relativa y no es el lugar donde yo estaría pensando en cerrar posiciones. Es decir, es el lugar donde yo estaría siempre dispuesto a ser menos agresivo porque está fuerte. Si bien es cierto que luego está esta otra parte, que no tiene nada que ver con las compañías, siempre lo digo, es decir, no es algo que debiera entrar en una ecuación fría, pero al final a todos nos gusta acertar, a todos nos molesta perder dinero y las pérdidas pequeñas son más fáciles de asumir, con lo cual, pues bueno, al principio de los trades, ser agresivo con ellos, aunque sea renunciando en parte a lo que son las ideas de tendencia, pues tiene sentido. IAG se lo planteaba para entrar. Hoy ha sido de las que más ha rebotado del IBEX. La aerolínea ha subido un 4,33% y ha terminado a unos 67. Bueno, IAG lleva un largo castigo en los últimos meses. No me atrevo a decir que hayamos visto el final, no lo sé. Es verdad que ya estamos acercándonos a zonas realmente importantes en términos de soporte en medio plazo. Yo siempre digo lo mismo. Pienso que IAG podría haber estructurado un suelo de largo plazo, pero que eso está pues, por verse, que primero tiene que haber correcciones como la que estamos viendo y que esas correcciones se tienen que superar positivamente. Y eso, como puede verse, genera bastante dolor. La recuperación de primeros de 2020, ¿no? tras el crash tan duro para las aerolíneas, pues se produce desde la línea de tendencia principal en un gráfico ajustado por dividendo de ampliación en el que tomamos como referencia lo que pienso que hay que tomar, que es la fiebre londinense. Es decir, al final
Y esto es una de las cosas que a los analistas técnicos se les hace muy difíciles. Es decir, hay dos gráficos y son diferentes. El de IAG en Londres no es igual que el de IAG en España y son la misma compañía. Y esto es una cosa muy difícil de aceptar porque hay una realidad. Entonces, uno de los gráficos es mejor que el otro. Yo tiendo a considerar que allí donde hay más volumen, allí donde pues, la compañía tiene más tradición, pues el gráfico que tenemos que mirar, al final esa distorsión se produce por la divisa. Si pues Gran Bretaña compartiera la divisa con nosotros, no tenemos este problema, pero lo tenemos. Puede pasar igual cuando una compañía cotiza en Estados Unidos. Bien, si tomamos el caso pues, de Londres, que es donde tendremos más tiempo además para fijarnos, porque hace mucho más tiempo que el grupo cotiza en bolsa, tomando como referencia que British Airways pues, llevaba una década cotizando antes de que llegase pues, Iberia, ¿no? Nuestra aerolínea, y luego bueno, pues, formaron un gran grupo que hoy es IAG y yo prefiero, por esta serie de motivos, analizar aquel chart que me parece que tiene más historia y que tiene, pues, en este caso no lo sé, quizá más liquidez, aunque es muy líquido también el valor en España, con lo cual podría ser perfectamente que en este criterio no tomásemos pues no tuviésemos claro qué está pasando o dónde debemos fijarnos. En cualquier caso, IAG tiene, pues, uno puede ir proyectando soportes, por ejemplo, podemos proyectar este soporte descendente, que puedes ver aquí. Es un soporte que, si no recuerdo mal, en el caso español se ha roto a la baja, pero en el caso británico no. Y por tanto, esta zona es una buena zona de soporte, pero es un soporte descendente. Y esto, si empieza a rebotar desde aquí, será una figura de vuelta. Si tuviéramos algún tipo de movimiento así, volviésemos hacia las zonas de mínimos y tuviéramos pues, una formación de tipo doble suelo o una cosa así, pues yo me sentiría más confortable apostando por los soportes que ahora. Ahora lo que podemos ver pues, es un rebote que justifica perfectísimamente la sobreventa porque lleva un castigo muy grande, un castigo advertido por los gráficos. Yo en el Confidencial y en Blackbird, por supuesto, porque tenemos posiciones desde esta zona, desde los 90 y pico peniques, sugería en su momento tomar beneficio en base a los acontecimientos que iban sucediendo y luego el resto de la posición lo hemos mantenido con un criterio muy largoplacista. Hemos comprado una directriz alcista principal de 10-15 años de validez y estoy dispuesto a tener esta posición durante los próximos 5 o durante los próximos 10. Cierro una parte y con el resto a ver qué pasa. Tiene que ser algo muy gordo para que me echen. Es verdad, y aquí puede verse, que IAG hace algo bastante gordo hace meses con la pérdida de los 190 y algo peniques, es confirmar este triángulo que puede servir como patrón de vuelta. Y que ahí, a partir de ahí lo que tenemos es un valor completamente lateralizado, con resistencias aquí arriba y con soportes ahí abajo. Y que hasta que no seamos capaces de salir en un sentido o en el otro, ahora podríamos bajar pues esta zona aquí y a lo mejor pensar que esto es un gran patrón de cabeza y hombros, no tengo ni idea, pero hoy en día lo que tenemos es un gran valor lateral con soportes en las zonas en las que más o menos hemos alcanzado, entre 125 y 135 peniques, en el caso, como digo, la contracción en Gran Bretaña, y a partir de ahí resistencias un montón, pues una en cerca de los 160, otra cerca de los 170 y pico, y la que de verdad importa es la de 220, 237,5, que es la que le importa a alguien como yo, alguien que ha comprado aquí abajo, antes incluso que se genere este doble suelo y que aspira a moverse hacia los máximos históricos en varios años. Pues empezaré a pensar que tengo muchos motivos para hacerlo cuando seamos capaces de romper esta banda de aquí arriba. Y si no somos capaces de romper esta banda de aquí arriba, el valor estará todavía bajo una seria amenaza de proceso bajista principal, en medio plazo, vamos a decirlo así, que es el que debería trabajar un técnico porque es donde la oscilación es suficientemente fuerte como para que merezca la pena entrar y salir. Digo que en ese movimiento principal todavía hay inercias bajistas muy fuertes que nunca han sido revertidas. Bueno, pues fíjese, desde Reino Unido precisamente nos escucha un oyente español, Iker, y nos pide que analice un par de compañías. Una cotiza en la bolsa sueca, el ticker, se lo voy contando, es S de Sevilla, C de Cáceres, A de Albacete, _medio, B de Barcelona. Está _B, que responde a la compañía Svenska Celulosa. Y la segunda compañía es del NYSE estadounidense, Kimberly-Clark, más sencillo de localizar, K de kilo, M, B.
Bueno, ha sido muy sencillo porque como me lo has llevado antes por WhatsApp, pues ya lo Esas tenía cosas no, preparado. Así que, cosas no se dicen luego en antena, Carlos. bueno, así reconozco que ha sido mérito tuyo el llegar tan rápido a la respuesta. El hecho es que tenemos un patrón de cabeza y hombros en el caso de Svenska hace algunas semanas y con la pérdida del 159 el título rompe a la baja y a partir de ahí entra en fase correctiva. Es decir, si eres muy cortoplacista, pues tienes que liquidar, como por ejemplo, pues tuviste que liquidar cuando se perdió la zona 150,7 y a lo mejor reestructurarte o reentrar por aquí cuando de una forma bastante irregular el valor se vuelve al alza. Honestamente, yo no hubiera vuelto a entrar. Pero estas son formaciones pues, que tienen un cierto tamaño y que pues, en un momento determinado, según el entorno un poco en el que te encuentres, puedes estar pues, más o menos dispuesto. En el caso de Svenska, pues no es que tuviéramos en ese momento un entorno especialmente delicado, ha venido un poquito después, pero sí es verdad que cuando se ha producido ese entorno delicado ya habíamos visto esta ruptura y podríamos haber pensado en la zona 155 que merecía la pena cerrar posiciones por un posible movimiento hacia el 133,40, que es el primer soporte horizontal. No tiene por qué llegar ahí, podríamos trazar, como puedes ver en el gráfico, un soporte de tipo ascendente, esto sería lo que llamaríamos bandera invertida, y justamente aquí, en la zona de 140, tiene un soporte que se extiende hasta el 134,40. Si perdemos esos niveles, entonces tenemos desestructuración en tendencia principal. Tendríamos algo, por ejemplo, como lo que ha hecho Iberdrola estos días. O sea, Iberdrola, que es un valor muy alcista en el proceso de fondo y que también lo era en el proceso de medio plazo, pues luego si sale alguna consulta o si quieres lo vemos, pues Sí. ha roto niveles realmente importantes. Entonces, esto es un poco lo que pasaría con Svenska si perdiéramos esos niveles. En el caso de Iberdrola aún es más claro desde un punto de vista chartista porque la formación es de manual. Aquí no tanto, es un tanto irregular porque hemos batido claramente la zona 160 y hablar de un doble techo, pues bueno, puede generar alguna controversia. Y en el caso de Kimberly-Clark, pues valor correctivo desde hace meses, dentro de una tendencia alcista, muy clara, en proceso de fondo, con una línea de tendencia impecable, es decir, un valor muy sólido que ha bajado a buscar esa línea de tendencia en los últimos meses y que intenta desplegar y confirmar un patrón amplio de vuelta sobre esa línea de tendencia. A mí me parece muy interesante como oportunidad para inversores en medio plazo. Si supera la zona del 143,5, pues tendríamos una especie de, yo diría, pues un cabeza y hombros invertido, claramente desplegado sobre línea de tendencia, y si superamos el 143,50 habríamos cerrado incluso ese hueco bajista dejado antes de todo este proceso lateral en los últimos meses, que es el filtro para considerar que tenemos una reconstrucción. Pues por encima del 143,50, claramente al alza, con esto bajo 125. En el más corto plazo no veo cosas y es cierto además que la zona 140 el título pues está encontrando dificultades, una resistencia fuerte y llegado a este punto yo sería más partidario de tomar la posición en cualquier caso. Si corregimos más, si nos acercamos al 130 o ya por encima del 143,50 y siempre con un stop bajo 125.